mis queridos estudiantes, una vez más por acá, vamos a retomar entonces el tema que veníamos estudiando desde la clase anterior. ¿Recuerdan? El monasterio Los Benedictinos, ya, y ahí lo ubicamos en el momento histórico de quién lo hizo, que fueron estos curas, estos padres, estos monjes que viven o vivieron en el monasterio, ¿ya? Arquitectos, y que su única obra de arquitectura fue el templo de los benedictinos. Hoy día vamos, fíjense, ahí esa es una foto antigua de cuando se hizo el monasterio, al año más o menos, debe ser del año 65, 66, más o menos, ¿ya? Por eso está en blanco y negro, entre otras cosas. Ya que vimos los antecedentes históricos y por qué es del movimiento modernista, hoy día vamos a ver cómo es la composición o el juego práctico, porque si se dan cuenta, y también lo habíamos conversado algo, aparecen ahí dos volúmenes que se traslapan, uno se introduce adentro de otro, ¿no es cierto? Y fíjense, lo que produce ese efecto, que al meterse un paralelepípedo adentro de otro paralelepípedo, o de las cajitas, el traslape, miren lo que produce, un juego de luz. ¿Por qué? Porque deja entre medio una suerte de aberturas o de vanos, ¿ya? Muy angostos, y se produce esta suerte de cubo de luz. Miren qué precioso, ¿ya? Y además hay un recorrido interior que también va iluminado por una doble pared que deja también o permite el paso de la luz externa, y hay algunos lapsus donde uno puede contemplar, desde la iglesia, desde el interior de la iglesia, la extensión, los cerros, el bosque que hay afuera y que habíamos visto también en la clase anterior. Ahí se ve, ¿se dan cuenta? El cerro. Ahora, este traslape o ensamble de estos volúmenes se produce también por la pendiente del cerro, que hace necesario de que se solucione aquello de acuerdo a una suerte de escala. ¿Se dan cuenta, no? Van de acuerdo a la pendiente, ¿ya? ¿Y qué es lo que se produce? Miren, aquí les traje dos cubitos para que entiendan cómo es el juego plástico. Se produce esto. ¿Se percatan? Si lo viéramos así, de todos lados, se produce ese efecto. Y al dejar esta abertura o este vano entre medio, permite el acceso de la luz. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Yo acá tengo otra imagen que es más clara todavía, y que miren, yo aquí les tengo una sorpresita. Ay, ¿dónde está? Espérense un poquito. Aquí está. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con la observación y los croquis? Sí. Y dijimos que a través del croquis yo puedo observar más detenidamente un lugar, una obra, un acto, ¿ya? Sin concentrarme en las otras cosas. Esa es la gran diferencia entre una fotografía, porque una fotografía le da como la importancia a todo, por parejo. Mientras que en un croquis, o en una síntesis, uno le puede dar importancia solamente al fenómeno. Miren lo que yo hice acá, en el mismo monasterio de los benedictinos. Me tomé una suerte de ruta, de viaje, desde afuera, desde el exterior, hacia el interior del templo, ¿ya? Y yo ahí grafiqué el fenómeno que acabo de decirles. Esta suerte de traslape, de encaje, que va subiendo por la pendiente del cerro y que va buscando prácticamente la luz divina. Porque ese es el concepto. Miren qué maravilloso, ¿ya? Y por eso se obtiene esa luz también interior. O sea, como en el gótico, como en las catedrales góticas, cómo se atrae esa luz exterior divina hacia el interior del templo,
materializándose en una suerte de altar. ¿Ya? Y esta idea posiblemente haya salido, también haya fluido estos monjes arquitectos, también a través de la observación, del acto de ir subiendo, de ir subiendo escaleras, de ir subiendo altares, etc. ¿Ya? Interesante, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo conversado. ¿Y por qué tiene que ser así como con esa forma de la infraestructura de eso? ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué, o sea, tendría que ser solamente como cuadrado, por así decirlo? Como cubos o cajitas. cajitas. Muy buena pregunta, ¿ya? Porque esto también es parte, fíjense, y recuerden, del movimiento modernista, donde se privilegiaban los volúmenes más limpios y con muy poca decoración. Si se acuerdan, al interior del templo habían muy escasas decoraciones, era muy mínimo todo, inclusive hasta con pocas ventanas, una línea de ventanas, pero no a la altura tampoco de la persona, del ocupante en el fondo, ¿ya? Sino que más que nada era en función del ingreso de la cosa, ¿ya? Pero a propósito de lo que tú me preguntas, es justamente aquello, ¿ya? De cómo jugar plásticamente con volúmenes más limpios, ¿no es cierto? Y cómo, fíjense, porque acá, esto es un juego matemático, si ustedes lo llevan a la asignatura de matemática, en el fondo, es como yo elimino acá, fíjense, estos vértices, ¿cierto? O esta arista, ¿ya? En ciertas proporciones. De hecho, me parece que acá está a un cuarto, y acá está a la mitad. Todo tiene un orden matemático, ya a propósito de todo, ¿ya? Y cómo este juego matemático o esta sustracción de material se introduce en el otro volumen. ¿Ya? Ese es el juego que se produce. Interesante, ¿ya? Y si lo lleváramos al dibujo, sería como... Si lo miramos en planta, sería como esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en composiciones de repente? Y ahí estaría la intersección. ¿Me siguen? Y si lo lleváramos al volumen, tendríamos un cubito y después tendríamos este otro cubito, ¿no es cierto?, que se intercepta en el fondo en el otro, ¿sí o no? Tiene una suerte de rotación también, ¿ya? Ahora fíjense, acá en el dibujo está un poco más detallado también, ¿ya? En los croquis que yo los traje acá, ¿se percatan? E inclusive la entrada, el acceso, aquí está el acceso, ahí está, el acceso que está ahí coincide con una de las aristas del cubo menor que está acá. Y uno ingresa por acá y se desplaza alrededor de la construcción, tal como ocurre acá. Es decir, antes de llegar al altar, uno recorre parte de la construcción, ¿ya? Hasta que llega al punto central, que es el altar, que es donde coinciden los dos volúmenes. Aquí estaría el altar, en esta parte. ¿Se dan cuenta? Y uno ingresaría más o menos por acá, uno se da la vuelta por acá, así, y después se llega al altar. O sea, uno recorre la obra por dentro. O te obliga, porque hay una rampa, inclusive que a uno lo obliga a desplazarse por ahí hasta llegar al altar o a los asientos del interior de la iglesia. ¿Ya? Ahora les aclaro, esto es parte del monasterio, ¿ya? Este es el lugar de culto, porque cuando hablamos de monasterio estamos hablando de un recinto donde... ¿Qué es monasterio? ¿Saben ustedes o no? ¿Ya? Es un lugar donde viven los monjes, ¿ya? Y esto se hereda desde la Edad Media. Estas son órdenes, de hecho, inclusive la orden de los benedictinos creo que nace alrededor del siglo VI. Imagínense cómo es de antigua, ¿ya? Y ocurre que eligen estos lugares de retiro. No sé si les llama la atención dónde está la partida de la iglesia. No sé si hay alguna pregunta por respecto.
cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron ahí? Justamente por lo que les decía, pero como para agregar antecedentes también de la misma orden. ¿Por qué eligen estos lugares lejanos? Porque ellos privilegian la contemplación y el silencio. ¿Ya? Es una orden que busca más que nada esas sensaciones que nos otorga el paisaje, la inmensidad, los lugares a lo mejor retirados, para podernos comunicar con quién. ¿Ah? Con Dios. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ven qué interesante? Es toda una serie de antecedentes que se van juntando y que van nutriendo en el fondo el programa, el proyecto. ¿Ya? O sea, no es que hayan llegado y elegido un cerro cualquiera y ahí instalaron, no sé, esta suerte de dos camoncitos y sería. No, hay todo un estudio, si se dan cuenta. Y recuerden que más encima, este es el proyecto de estos dos clérigos. Es el único proyecto en vida. ¿Ya? O sea, se concentraron en vida únicamente en lo que vemos ahí. ¿Ya? Potente como propuesta. Ya. Y ahora, no sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas? ¿No? Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la actividad de hoy día, ¿ya? Y la actividad de hoy día va a tratar esencialmente de una suerte de juego. ¿Cuál es el juego? Mira, ahí tenemos los referentes para nuestro trabajo escolar, ¿sí? A mí me tomó una duda. ¿Sí? ¿De qué material están hechos? ¿De qué material estaban hechos? De cemento. Fíjense, ahí en la foto se aprecia con mayor detención. Y si se dan cuenta, el cemento ahí tiene una suerte como de línea. ¿Se percatan? Sí. Eso es producto de las marcas de las molduras. ¿Ya? Cuando hablamos de moldura, en el fondo es hormigón armado. Son como las tablitas que se van armando, son como cajones, encofrados también. ¿Ya? Y ahí se va depositando el hormigón junto con las cadenas estructurales y van quedando en el fondo marcadas las tablitas. Eso también es parte del movimiento modernista, dejar el material como un poco en bruto, o el proceso un poco en bruto, ¿ya? Que le da también una suerte de, entre comillas, sencillez al proyecto, porque además no está ornamentado con grandes obras que se dan cuenta como otros templos, ¿no es cierto? Ya, entonces dijimos que vamos a trabajar, a propósito de los referentes escolares, parecido, fíjense, a lo que estamos viendo. Miren que entretenido. Vamos a jugar un poquito con las cajitas que les pedí, ¿ya? Y vamos a hacer algo, claro, parecido a uno de los ejemplos que les traje acá, fíjense, de otro año, ¿ya? Tal como también se ilustra acá adelante, ¿ya? Algo parecido. No vayan a ser los mismos, ¿ya? La idea es que ustedes puedan crear una composición que tenga un ritmo. Si se dan cuenta, en el templo, los benedictinos, hay un ritmo, ¿no es cierto? Un ritmo escalonado. ¿Lo percatan? Y además hay un acoplamiento, ¿ya? Ustedes pueden jugar tanto por el acoplamiento o como por el encaje o por la unión de volúmenes solamente, ¿ya? Y ojalá no sean más allá de 2 o 3 colores. Y ahí están las instrucciones y ahí están los pasos, ¿ya? Vamos a trabajar durante 3 clases. Hoy día vamos a probar los distintos volúmenes y con los mismos scotch que les pedí vamos a ver las distintas posibilidades y les vamos a ir tomando fotos, ¿ya? Para ver qué posibilidad plástica es la más entretenida a lo mejor para volverla a replicar y después pegarla definitivamente y en la última clase pintarla o decorarla. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda con lo que conversamos hoy día del monasterio de los benedictinos? ¿Les pareció interesante? Sí. ¿A todo esto? Muy bien. Bien, comencemos entonces con la actividad.